Bien, ¿sabían ustedes que ser cristiano hoy en día es muy frustrante realmente? Pero no es por nuestra culpa. Lo que ha ocurrido es que a lo largo del tiempo, el Evangelio, las buenas noticias de Dios se han ido predicando de una forma que no ha estado mal, porque Dios también bendice este tipo de evangelios, sino que lo han hecho de una forma dándole prioridad al pecado, a lo que tú puedes hacer para que Dios te ame. Y esto es, en cierto modo, incorrecto, porque hay algo que se llama la gracia, y la gracia es un favor inmerecido, es algo que tú, sin merecerlo, yo sin merecerlo, Dios te va a bendecir constantemente. ¿Ya? Si tú te fijas, hay personas que no tenemos todo en orden, pero somos tan bendecidos realmente. Y esto es porque Dios es fiel a nosotros, porque Dios nos ama inmensamente, infinitamente, y esto ha hecho que Él esté siempre de nuestro lado, y por el sacrificio también de su Hijo. Quiero compartir con ustedes un pequeño trayecto para que se den cuenta de esto muy brevemente. Verán, en Egipto, del camino de Egipto al monte Sinaí, en la época de la esclavitud del pueblo de Israel, los israelitas salieron de Egipto y rumbo al monte Sinaí. Entonces empezaron a quejarse, llegaron al mar rojo y le dijeron a Moisés: Moisés, nos trajiste aquí para morir, ¿que acaso no hay suficientes eh, tumbas en Egipto? Porque ellos venían de Egipto, de estar esclavos, y se quejaron en contra. Entonces nadie murió por esa queja. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Les abrió el mar. Les abrió el mar y pudieron pasar, ¿verdad? Ahora, continuaron 3 días normalmente, normales, y luego hubo un problema también. Se volvieron a quejar, no había agua, no había agua. Se quejaron y se quejaron y no pasó nada, nadie murió. ¿Qué hizo Dios? Convirtió las aguas amargas en aguas dulces para que pudieran beber. Continuaron. No había comida. Se quejaron. Moisés, nos vamos a morir, hay hambre, no hay comida. ¿Qué hizo Dios? Cayó maná del cielo, dice, cayó comida, o sea, apareció comida de repente delante de ellos. Y no hubo condena. Continuaron y llegaron a otro punto de queja porque no había agua. Y Dios hizo brotar agua de una roca. No hubo condena alguna tampoco aquí, como podemos ver. Entonces ellos continúan el camino y llegan al, al pie del monte Sinaí. Llegan ahí, aquí abajo, están abajo del monte. Y allí es cuando hay orgullo en el hombre, hay en su corazón, porque siempre tenemos este orgullo, ¿no? Esto de que yo me merezco las cosas, yo tengo que merecerme las cosas y que Dios no me puede dar nada a mí de forma gratuita, ¿no? Porque en el mundo que estamos es cierto que muchas veces tú tienes que ganarte las cosas, pero con Dios tú ya te las has ganado. Literalmente tú ya la tienes ganada. Él ya te ha dado a ti la victoria antes de la lucha. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento que ocurre aquí, y es que ellos dicen, lo que el Señor nos diga, eso haremos. Se enorgullecen de que ellos pueden con todo, ¿no? Y esto en hebreo es una frase muy fuerte realmente, es una frase imponente, que significa nace adinishma, que es lo que tú mandes, yo lo hago, no hay problema, yo puedo hacerlo, ¿sabes? Antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, esto es muy curioso, ¿eh? La Biblia te va dando unas pautas, un camino, es simplemente verlo, es leerlo, entenderlo, para poder dar cuenta de que el hombre en su orgullo cree saberlo todo, cree tener todo bajo su control y quiere ser merecedor de todas las cosas por sus obras, por su acto. Entonces, este orgullo es lo que
hace que Dios cambie de tono. Dios cambia de tono. Porque eso es el hombre en su propia fuerza. Eres tú en tu propia fuerza cuando le dices a Dios, yo puedo soportar la tentación, yo puedo dejar de ver pornografía, yo puedo dejar de hacer o tal cosa que está mal hecha, que yo sé que está mal hecha, y yo no necesito, yo puedo, Señor. Entonces, cuando ocurre esto, tú te estás vanagloriando de tus actos y Dios te dice, un momento. Entonces, aquí es cuando Dios cambia de tono por primera vez y le dice a Moisés, Moisés, que se aparte, que ninguno suba al monte, porque la colina es sagrada, y el que pise va a morir por su pecado. Entonces, básicamente lo que ellos le dijeron, lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios en el monte Sinaí, fue, Dios, no nos bendiga basados en tu bondad, bendícenos basado en nuestra obediencia. Y allí es cuando tenemos el problema. Porque la bondad de Dios siempre antes estuvo con ellos. Se quejaron, murmuraron, no pasaba nada. Dios bendecía, Dios bendecía. Dios bendecía, pecaron, no importa, Dios los perdona, los bendice. Y continuaron adelante. Ahora, ¿qué ocurre? Después de todo de todo lo que ha ocurrido, después de todo este momento que dividió la historia, lo que ocurre es que cada vez que se quejaron, morían. Señor, no hay comida, morían. Señor, muerte, 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 porque el pecado es muerte. La queja es un pecado también. Y conlleva la muerte, obviamente. Entonces, esto nos demuestra algo, de que la ley condena, la ley son los mandamientos. Entonces, la ley condena al mejor de nosotros y la gracia salva al peor. La gracia te puede salvar siendo un pecador. Y no es libertinaje, no es un cristianismo allí, ¿no? No es algo tibio, no, no, no. Es que realmente hay que comprender un poco el tema de la gracia para darnos cuenta de que tú ya empiezas con la victoria. Tú no tienes que luchar, deja que Dios luche por ti. Tú simplemente coméntale cuál es tu falta, cuál es tu pecado, cuál es tu problema y estate tranquilo, relájate, que Dios tiene el control. Tú solamente deja ir, suéltalo, suéltalo que Dios dice, aquí lo tomo yo recibo esto, porque Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Por eso es que están todos estos versículos. Y si tú te das cuenta, Jesucristo es experto en llevar la ley, los mandamientos a su máximo nivel. Porque Él dice, si tú cometes un pecado, no solamente cometiste un pecado, lo estás cometiendo todos. Si tú robas, Él te va a ver también como adúltero, fornicario, de todo. Porque un pecado es el conjunto de los 10, de todos los pecados. O sea, es todo, todo. Porque aquí no hay pecado grande, no hay pecado mayor, no hay pecado menor. Pecado es pecado. Y es lo mismo ante Dios. Entonces, ante la ley, Dios te juzga y te condena. Ante la gracia, Dios te ama, te bendice, ve tu problema, te ayuda y te perdona, te acepta como eres, porque Dios ama al pecador, mas no su pecado. Todo esto lo dice la Biblia. Y es increíble ver cómo hoy en día, no fornique, no, está bien, no hay que fornicar, está bien, no hay que robar, no hay que matar, pero el arrepentimiento no es en la iglesia, ir delante del altar y decir, oh Dios mío, perdóname, y luego salir y continuar de la misma manera, seguir igual que entró. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia. La metanoia es un cambio de mentalidad. Y eso tiene que ocurrir al pasar del tiempo, cuando se predica el Evangelio de la Gracia, se predica de que Dios te ama como eres, se predica de que tú tienes un Padre que te acepta y te ama. Tú, en tu corazón, lo vas a sentir y tú vas a empezar a cambiar poco a poco, pero por ti, o sea, porque a ti te entró, te has quedado con el mensaje, no porque llegue yo y te diga, oye, no robes, no mates y
y tu trabajo es ser sicario, no mates, no robes, y tú eres un ladrón porque no tienes nada que comer. Mm, o sea, Dios no funciona de esta manera. Porque cuando Dios conoció a Pedro, o a Juan, a uno de sus apóstoles, no recuerdo el nombre ahora, a uno de sus apóstoles que era pescador, el primero fue con él a pescar, porque él no había pescado nada, y él lo vio a lo lejos, Jesús lo vio a lo lejos, y lo vio, y estaba pescando y no lograba nada. Y él dijo, vamos a pescar, sin conocerlo, se le acercó y le dijo, vamos a pescar. Y se subieron a la barcaza y fueron. Y pescaron, y la red era tan enorme, llena de peces que no podían subirla, les costó un montón subirla al bote. Entonces, allí fue cuando, fue Pedro, sino que ahorita no recuerdo muy bien la historia, la leí hace mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando Pedro le dijo, se arrodilló delante de él y le dijo, aléjate de mí porque no soy digno, Señor, no soy digno. Entonces Dios lo coge y lo levanta. Y esta escena nos hace entender de que, ¿qué vino primero? El amor de Dios, la demostración de su amor, la gracia, que no lo merecía este hombre pecador en la barcaza aquella, o la condena. ¿Qué vino primero? Dios fue y lo bendijo, y después estuvo con él. Y ahí fue cuando él lo reconoció y le dijo, aléjate de mí porque no soy digno. Entonces, Dios se manifiesta de esta forma. Él primero te bendice para que tú sepas de que siempre cuentas con Él, porque Él es como un padre y tú, por muy mal que tu hijo sea contigo, aún en nuestra propia carne, nuestra propia maldad y negligencia, nosotros como padres incluso podemos también ser buenos, aunque nuestro hijo sea el peor. Así que ese es el mensaje que quería compartir el día de hoy, para que lo tengan muy presente, de que Dios te ama y sin importar lo que tú hagas, Él no te va a dejar de amar.